Julio 3. Santo Tomás Apóstol, siglo I. Tomás significa gemelo. La tradición antigua dice que Santo Tomás Apóstol fue martirizado en la India el 3 de julio del año 72. Parece que en los últimos años de su vida estuvo evangelizando en Persia y en la India y que allí sufrió el martirio. 3 episodios. De este apóstol narra el Santo Evangelio 3 episodios. El primero sucede cuando Jesús se dirige por última vez a Jerusalén, donde según ha anunciado será atormentado y lo matarán. En ese momento los discípulos sienten un impresionante temor acerca de los graves sucesos que pueden suceder y dicen a Jesús: «Los judíos quieren matarte, ¿y vuelves allá?». Y es entonces cuando interviene Tomás, llamado Dídimo. En ese tiempo muchas gentes de Israel tenían dos nombres, uno en hebreo y otro en griego. Así, por ejemplo, Pedro en griego y Cefas en hebreo. Tomás es nombre hebreo, en griego se dice Dídimo, que significa lo mismo, el gemelo. Cuenta San Juan, Juan 11:16, Tomás, llamado Dídimo, dijo a los demás: «Vayamos también nosotros y muramos con él». Aquí el apóstol demuestra un admirable valor. Un escritor llegó a decir que en esto Tomás no demostró solamente una fe esperanzada, sino una desesperación leal. O sea, él estaba seguro de una cosa: sucediera lo que sucediera, por grave y terrible que fuera, no quería abandonar a Jesús. El valor no significa no tener temor. Si no experimentáramos miedo y temor, resultaría muy fácil hacer cualquier heroísmo. El verdadero valor se demuestra cuando se está seguro de que puede suceder lo peor, sentirse lleno de temores y terrores y, sin embargo, arriesgarse a hacer lo que se tiene que hacer. Y eso fue lo que hizo Tomás aquel día. Nadie tiene por qué sentirse avergonzado de tener miedo y pavor, pero lo que sí nos debe avergonzar totalmente es el que a causa del temor dejemos de hacer lo que la conciencia nos dice que sí debemos hacer. Santo Tomás nos sirva de ejemplo. La segunda intervención. Sucedió en la última cena. Jesús les dijo a los apóstoles: «A donde yo voy ya sabéis el camino». Y Tomás le respondió: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Juan 14:15. Los apóstoles no lograban entender el camino por el cual debía transitar Jesús, porque ese camino era el de la cruz. En ese momento ellos eran incapaces de comprender esto tan doloroso, y entre los apóstoles había uno que jamás podía decir que entendía algo que no lograba comprender. Ese hombre era Tomás. Era demasiado sincero y tomaba las cosas muy en serio para decir externamente aquello que su interior no aceptaba. Tenía que estar seguro, de manera que le expresó a Jesús sus dudas y su incapacidad para entender aquello que él les estaba diciendo. Admirable respuesta. Y lo maravilloso es que la pregunta de un hombre que dudaba obtuvo una de las respuestas más formidables del Hijo de Dios, una de las más importantes afirmaciones que hizo Jesús en toda su vida. Nadie en la religión debe avergonzarse de preguntar y buscar respuestas acerca de aquello que no entiende, porque hay una verdad sorprendente y bendita. Todo el que busca, encuentra. Le dijo Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Ciertos santos, como por ejemplo el padre Alberione, fundador de los padres paulinos, eligieron esta frase para meditarla todos los días de su vida, porque es demasiado importante como para que se nos pueda olvidar. Esta hermosa frase nos admira y nos emociona a nosotros, pero mucho más debió impresionar a los que la escucharon por primera vez. En esta respuesta Jesús habla de tres cosas supremamente importantes para todo israelita: el camino, la verdad y la vida. Para ellos el encontrar el verdadero camino para llegar a la santidad y lograr tener la verdad y conseguir la vida verdadera eran cosas extraordinariamente importantes. En sus viajes por el desierto
Sabían muy bien que si equivocaban el camino, estaban irremediablemente perdidos, pero que si lograban viajar por el camino seguro, llegarían a su destino. Pero Jesús no solo anuncia que les mostrará a sus discípulos cuál es el camino para seguir, sino que declara que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Notable diferencia. Si le preguntamos a alguien que sabe muy bien dónde queda el hospital principal, puede decirnos: siga 200 metros hacia el norte y 300 hacia occidente y luego suba 15 metros. Quizás logremos llegar, quizás no. Pero si en vez de darnos esa respuesta nos dice: sígame, que yo voy para allá, entonces sí que vamos a llegar con toda seguridad. Es lo que hizo Jesús. No solo nos dijo cuál es el camino para llegar a la eternidad feliz, sino que afirma solemnemente: yo voy para allá, síganme, que yo soy el camino para llegar con toda seguridad. Y añade: nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que para no equivocarnos, lo mejor será siempre ser amigos de Jesús y seguir sus santos ejemplos y obedecer sus mandatos. Ese será nuestro camino y la verdad nos conseguirá la vida eterna. El hecho más famoso de Tomás. Los creyentes recordamos siempre al apóstol Santo Tomás por su famosa duda acerca de Jesús resucitado y su admirable profesión de fe cuando vio a Cristo glorioso. Dice San Juan, Juan 20:24. En la primera aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles, no estaba con ellos Tomás. Los discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él les contestó: si no veo en sus manos los agujeros de los clavos, y si no meto mis dedos en los agujeros de sus clavos, y no meto mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después estaban los discípulos reunidos, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús y dijo a Tomás: acerca tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y mete en la herida de mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: has creído porque me has visto, dichosos los que creen sin ver. Parece que Tomás era pesimista por naturaleza. No le cabía la menor duda de que amaba a Jesús y se sentía muy apesadumbrado por su pasión y muerte. Quizás porque quería sufrir a solas la inmensa pena que experimentaba por la muerte de su amigo, se había retirado por un poco de tiempo del grupo. De manera que cuando Jesús se apareció la primera vez, Tomás no estaba con los demás apóstoles, y cuando los otros le contaron que el Señor había resucitado, aquella noticia le pareció demasiado hermosa para que fuera cierta. Tomás cometió un error al apartarse del grupo. Nadie está peor informado que el que está ausente. Separarse del grupo de los creyentes es exponerse a graves fallas y dudas en la fe. Pero él tenía una gran cualidad. Se negaba a creer sin más ni más, sin estar convencido, y a decir que sí creía lo que en realidad no creía. Él no apagaba las dudas diciendo que no quería tratar de ese tema. No, nunca iba a recitar el credo como un loro. No era de esos que repiten maquinalmente lo que jamás han pensado y en lo que no creen. Quería estar seguro de su fe. Y Tomás tenía otra virtud, que cuando se convencía de sus creencias, las seguía hasta el final, con todas sus consecuencias. Por eso hizo esa bellísima profesión de fe: Señor mío y Dios mío. Y por eso se fue después a propagar el Evangelio, hasta morir martirizado por proclamar su fe en Jesucristo resucitado. Preciosas dudas de Tomás, que obtuvieron de Jesús aquella bella noticia: dichosos serán los que creen sin ver. Señor, aumentanos la fe.